Muy buenos días. Podemos empezar, ¿no? Esta clase. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer otro tipo de combinaciones. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con Arduino y Java, ¿no? Desde nuestro NetBeans, trabajar con Arduino, ¿no? Entonces, si hemos hecho base de datos con Java, ahora Arduino y Java. A ver, pero antes de eso recordaremos un poquito esto, cómo hemos hecho nuestra base de datos. Entonces, para nuestra base de datos, ¿qué datos serán necesarios o qué condiciones necesito para poder trabajar con nuestra base de datos MySQL desde Java? Entonces necesito primero el driver, ¿no? Necesito el driver, el MySQL. Entonces, dependiendo, ¿no? A veces, de repente, al momento de instalar, se instala, o de repente hacemos alguna cierta operación, de repente no se instala, ¿no? Pero podemos descargarnos la librería para conectarnos con nuestras bases de datos de tipo MySQL. No, eso es lo que necesitamos primero. Después necesitamos, como ya tengo la librería, lo siguiente es generar la conexión, conectarme con la base de datos. Entonces, para conectarnos, ¿qué datos necesitábamos? Por ejemplo, el host. En realidad, este era o es la dirección de nuestro servidor, dónde está el servidor y dónde se almacena la base de datos. Entonces, en nuestro caso dice localhost. Localhost porque el servidor, en nuestro caso hemos utilizado este de aquí, el Vertrigo servidor. Como está instalado en esta misma máquina, entonces el nombre del host es localhost. No, de repente, como les decía, ¿no? Nuestra base de datos está en otro lugar, entonces tendría que especificar aquí. De repente está en una página web, tendría que colocarle aquí la dirección, ¿no? ¿Dónde está almacenado? El puerto que utiliza para comunicarse es el 3306. Entonces necesito ese puerto para poder comunicarme, ¿no? Entonces a través de ese puerto envía la información. Entonces, como ya tengo el host, el siguiente que necesito es el nombre de la base de datos con el que quiero trabajar. Entonces aquí le pongo el nombre, ¿no? Por ejemplo, MySQL, proyecto 1, pruebas, sensores, no sé, el nombre de la base de datos con el que me voy a conectar. Y en este otro lugar nos pide el usuario y la contraseña. Este usuario y contraseña es de aquí, ¿no? De nuestro PHP MyAdmin, el que administra la base de datos. Entonces, usualmente le colocamos el usuario root y el password Vertrigo, pero podemos cambiarle también, ¿no? Desde el PHP MyAdmin podríamos crearnos otro usuario y esos datos del nuevo usuario, su nombre y su contraseña podríamos colocar aquí. Y con esos datos puedo probar la conexión. Y si todo está bien, debería salirme aquí un mensaje, ¿no? De que no hay errores. Y de todo esto, algo que me interesa es este de aquí, la URL, la dirección
de mi base de datos. ¿A qué dirección se va a conectar? Y esto, si quieren, como dice URL, entonces sería como la dirección para entrar a una página web, ¿no? Por ejemplo, esta dirección. O aquí podría tener otra dirección, ¿no? Sería algo muy similar, la dirección para llegar a esa base de datos, ¿no? Entonces el formato es casi similar, ¿no? La diferencia es que este utiliza MySQL. Usualmente aquí arriba utilizamos el HTTP. HTTP, dos puntos, barra, barra. Y ahí está la dirección donde está almacenado esto, ¿no? En este caso, en base de datos ya no utiliza el HTTP. Utiliza el JDBC MySQL. Y de la misma forma le doy la dirección donde está almacenado mi base de datos. Entonces, esas son algunas características que necesito, ¿no? Esto podríamos hacer para hacer una prueba rápida de conexión, ¿no? Si esta configuración es adecuada para conectarnos a una base de datos. Pero ya haciendo en el código, los datos que más nos interesan son el primero y los tres últimos. El primero, nos creamos esta variable con, puede ser otro nombre, ¿no? Este es el que me va a ayudar a hacer todas las conexiones con nuestra base de datos. Y me creo aquí otras tres variables más. Y aquí está el usuario, el password y la URL, ¿no? Entonces esos mismos datos que aquí tenía, ¿no? El usuario, el password y con host, database, MySQL, con todo esto se genera la URL, ¿no? Entonces esa información también necesito colocar aquí. Entonces nuestra base de datos, ya haciendo de forma manual en el código, necesita esa información. Necesito saber el nombre del usuario de aquí, ¿no? Del phpMyAdmin. Cuando entro aquí, me pide un usuario y una contraseña. Este de aquí, ¿no? Usuario, contraseña. Esa misma información, bueno, aquí necesito esa información para poder acceder a la base de datos. Entonces aquí es lo mismo. Necesito saber el usuario o con qué usuario voy a entrar y cuál va a ser su contraseña. Entonces tiene que ser el mismo con el que entro aquí, ¿no? Y la dirección, su dirección URL, el JDBC, MySQL, localhost. Esta dirección que con esta herramienta podemos generar, ¿no? Entonces esa misma dirección podría copiar y pegarlo aquí. Entonces estas son las variables que voy a utilizar, pero todavía no hago la conexión. Para conectarme, el código que me sirve, esto vamos a ampliar un poco más, es solo esta línea de aquí. Esta línea es el que me ayuda a conectarme. Este que dice con, bueno, es de tipo conexión, utiliza el driver manager y el get connection. Esta instrucción que hace, lo que hace es conectarme con la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a la URL, va a la dirección, va a esta dirección, pregunta la dirección y le dice tengo este usuario y esta contraseña. Y le dice puedo conectarme. Entonces, esta URL sería más o menos este de aquí, ¿no? Así, darle una dirección. De esta página su dirección es este, ¿no? Ese es su URL. Entonces, algo muy similar es lo que está haciendo aquí. Dice URL, entonces va a esa dirección. Busca esa dirección. Nuestra dirección es MySQL, localhost. Busca esa dirección.
Y si encuentra y si existe la dirección, si está bien, lo siguiente que va a hacer es colocarle el usuario y la contraseña. Entonces, ese código lo que hace es ir a la dirección. Si llega a la dirección, le pone un usuario y una contraseña para lograr entrar a la base de datos. Entonces, eso es lo que hace aquí. Solo eso necesito, ¿no? Después hay otros valores más. Este, por ejemplo, class for name driver. Esto en versiones, digamos, más antiguas, se necesitaba colocar esto, ¿no? Ya no es necesario class for name. Esto lo podemos borrar. Como esto no es necesario, de aquí también, el driver, ya no es necesario, no podríamos borrarlo. Entonces, eso es lo que necesito para conectarme. Luego, este try y este catch, eso ya hemos visto, ¿no? Simplemente es para proteger este código de aquí. Para problemas que vaya a tener el código, ¿no? De repente hay una mala conexión o algo está mal, no se ha generado la conexión de forma adecuada. Si es que hay error en este código, entonces puedo utilizar este try catch, y en el catch puedo decirle, si es que va a haber errores, un mensaje, ¿no? Entonces eso es lo que necesitaba para conectarme. ¿Listo? O incluso de repente no podría colocar estas variables aquí, podría colocar todo directo. Aquí en vez de URL colocar directamente la dirección, en el usuario el nombre del usuario y su contraseña, todo directo aquí, ¿no? En una sola línea podríamos hacer todo y nos ahorramos un poco esto, ¿no? Entonces, de esa manera es que hemos hecho o nos hemos conectado a la base de datos. Entonces, si esto funciona, entonces estaríamos conectados a la base de datos. Entonces, a partir de eso, ya podríamos hacer las operaciones, ¿no? Las que hemos hecho, crearnos alguna tabla, agregar algunos registros, eliminarlos, ¿no? Entonces, para esas operaciones, ¿cómo hemos hecho? Entonces, a ver, desde aquí veremos. Estos de aquí, crear tabla, insertar, eliminar y modificar. La forma de ejecutar la consulta SQL es la misma. Entonces el código desde Java para estos cuatro, para crear, insertar, eliminar y modificar, es muy similar. ¿Listo? Entonces eso ¿cómo hacemos? Por ejemplo, el crear. Bueno, estos cuatro, como les digo, van a ser muy similares y vamos a ver en el código. Esto era bueno, para desconectar solo necesito mi conexión y cerrar con .close, nada más, ¿no? Y lo que les decía, automáticamente el try y el catch podríamos generarlo. El que me interesa para crear la tabla. De todo este código, lo que me interesa es crearme el objeto st, este objeto st, que es de tipo statement, un statement. Y este statement, ¿para qué me sirve? Este me sirve para ejecutar nuestro código SQL. Entonces ya hemos visto en base de datos, para hacer cualquier operación, para crear una tabla, eliminar algún registro, todo hace a través de sentencias SQL o código SQL. Entonces una base de datos se trabaja con código SQL. Entonces desde Java también tenemos que ejecutar el mismo código SQL. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar código SQL? O ¿cómo voy a mandarle una línea de código que está en SQL a la base de datos? Entonces, para hacer eso, necesito crearme un statement, ¿no? En este caso, st. Y en uno de sus métodos que tiene, es el de ejecutar y actualizar
una instrucción SQL. Entonces eso es lo que utilizamos. Ejecutamos una instrucción SQL, una sentencia SQL con execute update, con ST. Solo necesito, en este caso, estas tres líneas necesitaría, ¿no? 1, 2 y 3. El try y el catch ya saben cómo generarlo. Entonces con ST execute update, con esto ya puedo generar o puedo enviarle a la base de datos mi sentencia SQL. Mi código SQL puedo enviar a la base de datos. ¿Quién va a enviar? Execute update. ¿Listo? Entonces con esto ya envío cualquier sentencia SQL, pero para estos tres de aquí. Para crear, insertar, eliminar y modificar. Para consultas es algo muy similar. No necesitamos algunos otros valores más por aquí. Pero para estos otros, crear, insertar, eliminar, modificar, necesito ejecutar y actualizar nuestra instrucción o nuestra sentencia SQL. Entonces eso es todo lo que necesito. Entonces si hace el código SQL, entonces, o quiero ejecutar algún código SQL, entonces directamente aquí puedo escribir todo ese SQL y a través de un botón, podría ser en un botón colocar este código, y cuando presione el botón va a ejecutar esta instrucción y este código SQL va a mandar a la base de datos, y en la base de datos va a ejecutar esta instrucción. Y si dice la instrucción SQL crear tabla, entonces va a crear tabla. ¿No? En cualquiera de estos casos, para insertar es lo mismo, ¿no? Necesito lo mismo, necesito el statement y ejecuto el código SQL. En este caso, lo que cambia aquí es el SQL, ¿no? En vez de crear tabla, aquí ya voy a hacer insertar registros, ¿no? En una tabla. Entonces, para toditos es el mismo, para eliminar también, para actualizar también. Solo necesito mi statement y ejecutar el código SQL, execute update. Con eso ya tengo solucionado, ya puedo enviar cualquier código SQL a la base de datos para que ejecute, ¿no? Si es actualizar, va a actualizar; si es eliminar, lo va a eliminar; si es insertar, inserta, ¿no? Ahora, algunos otros detalles más que de repente hemos hecho por ahí. Vamos a colocar, a ver, por aquí. De repente necesito utilizar una variable. Entonces, ¿cómo voy a utilizar mi SQL con variables? ¿Cómo lo voy a combinar? En realidad, para que lo vean de repente de otra forma más fácil, todo esto sería como un mensaje. Usualmente hacemos los mensajes, ¿no? No sé, a ver, iremos directamente aquí. Base de datos. Haremos en ese botón insertar. Entonces, como ejemplo voy a colocar aquí este de aquí. Este me va a ayudar. Por ejemplo, si es que quiero mostrar un mensaje en el label, coloco así, ¿no? Algún mensaje, ¿no? El clásico hola mundo, por ejemplo. Y este mensaje lo voy a mostrar en el JLabel. Así hacemos, ¿no? Con los labels. O si quieren, para que sea más interesante, esto lo pondremos aquí abajo. O después de esto. Aquí. ¿No? Entonces, con esto lo que hacemos es simplemente mostrar un mensaje en el JLabel. Pero si es que quiero
mostrar una variable, por ejemplo esta variable aux, ¿qué haría? Ya no va con comillas, ¿no? Simplemente aux. Y ya está. En el JLabel estoy mostrando este mensaje y en realidad es una variable. Y si quiero combinar con mensaje, ¿cómo hacía? Coloqueaba comillas, seguiremos otra vez. Hola mundo. Y me sale error, ¿no? Entonces si quiero un mensaje y una variable, aquí le agregaba un más. Y quedaba así. Podía mostrar el mensaje y además una variable. Entonces con eso podía o puedo hacer este tipo de mensaje, ¿no? En el label, por ejemplo. Y si quiero agregar otro mensaje, tendría que colocarle otra vez más y entre comillas nuestro mensaje. Si quieren, ejemplo 1. Y así queda, ¿no? Hola mundo más aux, ejemplo 1, ¿no? Entonces puedo colocar un mensaje, una variable y otra vez mensaje. Y si quiero otra vez variable, entonces voy a ir concatenando. Le pongo más y de repente tengo otra variable. Podría ser un... o si quieren otra vez el aux. Más... o bueno, si termino ahí, así quedaría, ¿no? Mensaje, si quiero variable, concateno con más y la variable. Si quiero otro mensaje, concateno con más y el mensaje. Si quiero otra variable, concateno con más y la variable. Entonces de esta manera podemos hacer, ¿no?, los mensajes. En esta parte del execute update es lo mismo. Su formato es como si fuese un mensaje de este tipo. Entonces utiliza esta misma lógica, ¿no?, para enviar la instrucción. Entonces podría enviarle toda la información entre comillas, como si fuese un mensaje de texto, un hola mundo, por ejemplo. Puedo mandarle toda la información. Y es más, aquí le podemos dejar como estaba, así un 2, por ejemplo. Entonces, nuestro mensaje, por ejemplo, es así, ¿no? Hola mundo. Para el SQL, lo mismo. Como si fuese un solo mensaje. Un mensaje, como un hola mundo. Entre comillas. Y el SQL. Ahí adentro está, ¿no?, el código. Insert, int, todo el SQL que generábamos. ¿No? Lo mismo. Y si quiero agregar una variable, aquí debería ser así, un más, ¿no? Más y la variable aux. Y ya está, ¿no? El mensaje lo va a concatenar la variable aux. No, así podría ir trabajando. Entonces la forma de trabajar es el mismo que este. Pero un poco de diferencia. De todo este mensaje, si es que quiero mostrar una variable aquí al medio, entre hola y mundo aquí al medio quiero hacer, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo colocar comilla, coloco más, la variable, otra vez más, y la comilla. Así quedaría, ¿no? Lo iremos separando para que se vea mejor. Entonces, si quiero una variable al medio de hola mundo, entonces le agrego esto. El primer mensaje con comilla, concateno la variable y concateno otra vez el mensaje, ¿no? Y al medio de hola y mundo está una variable. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. Entonces, ¿dónde quiero una variable? En vez de este 2 o en este lugar, quiero una variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar este mismo caso, ¿no? ¿Qué cosa le he puesto? Le he puesto una comilla, más, la variable, otra vez más y comilla. Entonces, aquí sería la comilla, más, la variable, otra vez más y otra vez la comilla.
Y ya está, hemos hecho lo mismo que esto, ¿no? Entonces, en vez de ese valor de 2, voy a utilizar una variable. Eso es lo que hago, ¿no? Y si quiero, en vez de temp hacer una variable, entonces lo mismo. Tendría que hacer comilla más, y mi variable, supongamos que se llama también temp, más y comilla. Y ya está. Entonces ya estoy utilizando otra variable. Este test2, por ejemplo, dice insertar en la tabla test2. Mi tabla se llama test2. Pero yo quiero colocar manualmente el nombre de la tabla, por ejemplo, a través de una variable. Entonces igualito haría, ¿no? Comilla más, estaría aquí el nombre de la variable, más y comilla, ¿no? Y así tendría todo con variables, ¿no? Entonces puedo hacer eso también. O si yo quiero, puedo eliminar todo esto y colocar una variable, así directo. Y mi variable aux, entonces aquí tendría que ser, ¿no? Mi variable aux, que vale. En mi variable tendría que colocar, ¿no? Es un select, o no sé, ¿cuál hemos hecho aquí? El insert creo que era, ¿no? Un insert, into, la tabla y todo eso, ¿no? Entonces directamente una variable también podría mostrar, ¿no? Entonces por cualquier lado podemos colocarle ya variables. Entonces esto lo dejaremos como estaba, ¿no? Entonces esta parte del mensaje, como ven, es como si fuese un mensaje normal. Y si quiero mezclar con variables, simplemente voy a concatenar con más y más. Y los mensajes ya sabemos, ¿no? Cada mensaje con su comilla. Entonces eso es lo que hace aquí también. Este primer mensaje está con sus comillas, más, más. Y el último mensaje igual con comillas, ¿no? Entonces de esa manera es que funciona estas instrucciones SQLs. Ahora, ¿cómo es execute update? Esta forma de resolver me sirve para, a ver, regresaremos ahora sí aquí. Esa forma de ejecutar la consulta o la instrucción SQL me sirve para crear tabla. Y puedo crear la tabla. Incluso al momento de crear la tabla, podría hacer o trabajar con variables. Le colocamos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de las columnas que va a tener. Entonces, esos nombres podríamos separarlo, ¿no? O hacer a través de una variable. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo una de las columnas que se llama teléfono. En vez de teléfono, puedo colocarle una variable. Y desde una variable colocarle el nombre que va a tener esa columna, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Para insertar ya hemos visto, ¿no? Es lo mismo. Mi código SQL. Y si quiero trabajar con variables, simplemente concateno la variable en la posición que quiero, ¿no? Eliminar es lo mismo. La instrucción cambia, ¿no? Dice borrar de la tabla. Y si quiero con variable, lo mismo. Le agrego la variable. Y este último de actualizar también es lo mismo. Toditos utilizan el execute update. Entonces el código es el mismo para toditos esos, ¿no? Su código SQL va a ser lo mismo. Si quiero con variables o sin variables, por cualquier lado va a funcionar. Solo tengo que concatenar, ¿no?, la información. Ahora, el último que nos quedaba, este de aquí, también es algo muy similar. Simplemente la diferencia que en esta mi consulta
estoy trabajando con mayor cantidad de información. Por ejemplo, en estos casos, mi información no es mucho lo que manejo. En la mayoría de los casos, de repente un registro o dos es lo que trabajo. Aquí puedo trabajar con más información. Entonces el tratamiento va a ser un poquito diferente, tampoco va a ser mucho. Para hacer esas consultas, ¿qué necesitamos? Y ya cuando hacemos la parte de consultas o cuando queremos mostrar información o recuperar información y mostrar, la instrucción que me sirve, bueno, sigo trabajando con el statement, con el ST, pero el que me sirve para ejecutar la instrucción SQL, pero para consultas, ya es el execute query. En los anteriores hemos hecho el execute update para ejecutar nuestra consulta, bueno, nuestro código SQL. Este execute update, al final, ¿qué hace? Dice ejecutar y actualizar. Entonces, ¿qué hace con execute update? Al final, nuestra tabla sufre alguna modificación, algo le pasa. Y para eso es este update. Algo se modifica. Y si hago update, ya el mismo nombre dice, algo se va a modificar. Si hacía eliminar de mi tabla, se va a borrar un registro y esa tabla ya se va a modificar, ¿no? Va a tener un registro menos. Entonces esa tabla se modifica o se actualiza. En insertar lo mismo, si agrego un nuevo registro, esa tabla se va a actualizar, va a tener un registro más. Y ese es el update. Por eso utilizamos el execute update. En este caso, no necesito actualizar la tabla, no necesito que se modifique. No se modifica en nada la tabla, entonces solo necesito ejecutar consulta, ejecutar query. Y coloco aquí mi instrucción SQL. Entonces, en mi instrucción SQL, lo mismo que puedo concatenar variables, puedo hacer lo que yo quiera. Pero esa diferencia, ¿no? Este query del update. Este update me dice que esa tabla se va a modificar. Algo le va a pasar a la tabla. En este query me dice que esa tabla no le va a pasar nada. Simplemente voy a mostrar información. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, en ambos casos, con eso ya tengo solucionado. Pero, como esto es una consulta, como quiero ver información, quiero mostrar información, entonces mi código no termina ahí. Entonces necesito un lugar, un espacio donde mostrar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, esta instrucción, el ST, execute query, lo que hace es como si fuese una matriz. ¿No? Como si fuese una matriz, recupera toda la información que he solicitado. Toda esa información se almacena en una variable en este result set. Que justamente este tipo de objetos, result set, RS, es el que me ayuda a almacenar este tipo de información. Este tipo de información es como si fuese una matriz. Entonces toda esa información lo almaceno en el result set. Entonces asumiremos que es una matriz. Toda esa información está almacenado en este RS. Ahora esa información tengo que enviarlo a una tabla, por ejemplo, para poder ver. Entonces, para poder ver en la tabla, lo que voy a hacer es estamos asumiendo que es como una matriz mi resultado, este RS. Entonces, en este RS está toda esa tabla, ¿no?
con toda la información. Entonces lo que tengo que hacer es extraer esa información de cada fila y su columna, extraer la información y enviarle a la tabla. Para hacer eso, para extraer la información, extraemos fila por fila. Para extraer la información de cada fila, utilizo esta instrucción rs.next. Lo único que hace esto es seleccionar todas las filas que tengo. Empieza por la primera fila, ¿no? Selecciona la primera fila. Termina el while, selecciona la siguiente fila. Entonces va a ir escaneando, por así decirlo, todas las filas, ¿no? Hasta que ya no tenga registros, hasta que ya no haya filas. Si ya no hay filas, va a terminar el programa. Entonces, como voy a hacer un escaneo de cada fila, entonces cada vez que agarre una fila, de cada fila, y dependiendo, ¿no?, de mi tabla, si esta mi tabla o esta mi consulta tenía 5 columnas, entonces, o 4 columnas, por ejemplo, entonces de cada columna lo que hago es recuperar la información. Aquí recién estoy recuperando con rs.getObject. Con esto estoy recuperando la información de la columna. Y eso hago con este for, ¿no? Entonces rs.getObject, recupero la información. Si tiene 4 columnas, recupero las 4 columnas y lo almaceno ya en esta variable que se llama fila, por ejemplo, y es de tipo object, ¿no? Entonces almacena objetos. Entonces toda esa información que tenía mi result set o mi rs, la primera fila lo almaceno aquí. Entonces esto es como un vector. En este vector está todos los datos de la primera fila. Y a mi modelo.add, en realidad este modelo es la tabla 1. A la tabla 1 le agrega toda esa fila, todo ese valor que es recuperado de esa primera fila, agrega la tabla, ¿no? Y repite el while, dice rs.next, dice la siguiente fila, agarra la siguiente fila y lo mismo, recupera de esa fila, recupera toda la información, ¿no?, que tiene cada columna. Entonces todo eso recupera, termina de hacer eso y envía otra vez esa información a la tabla. Entonces con este proceso lo que hago es enviar toda la información del rs a la tabla. Eso es lo que hago. ¿Listo? Entonces de esa manera funcionaba nuestras bases de datos desde Java. ¿Listo? Hasta ahí no sé si alguien tenía alguna duda, alguna consulta. Bien, si no hay dudas, continuaremos. Entonces hemos hecho un pequeño repaso de la base de datos. Ahora sí haremos este otro.
Entonces desde NetBeans podemos trabajar con la base de datos. Ahora haremos desde NetBeans, trabajaremos con Arduino. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces algunos detalles que les decía para el tercer parcial es justamente eso. Vamos a trabajar con nuestros proyectos que hemos hecho de forma individual, o si quieren con otro proyecto, o si quieren con esos prototipos que estamos manejando. Con cualquiera de los casos. Puede ser su mismo proyecto, los prototipos que tenemos, o de repente otra aplicación que ustedes quieran realizar. En el tercer parcial, lo que vamos a hacer es combinar nuestros tres programas. Todo lo vamos a controlar desde NetBeans. Desde NetBeans vamos a controlar Arduino, y desde NetBeans nos vamos a conectar a la base de datos, y esa base de datos tiene que estar conectado con Arduino a través de NetBeans. Entonces, con los tres. El tercer parcial va a ser eso. Vamos a utilizar la base de datos, Arduino y NetBeans. Los tres en un solo proyecto. ¿Listo? Entonces, base de datos con NetBeans o con Java ya lo hemos hecho. Entonces, ahora nos falta NetBeans con Arduino. ¿Listo? Entonces, ahora haremos esto. Ahora, para esta parte de NetBeans con Arduino, lo que hacemos es conectarnos con el Arduino, pero para que sea fácil de entender, nos conectamos con su monitor serie, o si quieren verlo, nos creamos nuestro propio monitor serie. Algo así sería, ¿no? No nos estamos conectando a Arduino para hacer el código, en Arduino desde NetBeans. No estamos haciendo eso, sino estamos interactuando con el Arduino directamente con su puerto serial para enviarle información o para recuperar información. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a hacer algunos pasos igual no muy complicados. Por ejemplo, para las señales digitales. ¿Cómo puedo enviarle una señal digital al Arduino? O cómo desde Arduino me puede mandar igual una señal digital a NetBeans para que yo pueda verlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para eso necesitamos una librería. El más recomendable es este Panama Hightech o Hightech. Con esta librería es con el que nos vamos a conectar al Arduino. Entonces, algo muy similar a lo que hemos hecho con base de datos. También necesito en base de datos una librería para conectarme al MySQL. Entonces, aquí también necesito otra librería. En este caso se llama Panama Hightech para conectarme a Arduino. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, igual utilizamos otra librería y vamos a trabajar con Arduino. Entonces, justamente esta librería Panama Hightech hace eso. Nos ayuda no solo a conectarnos, ¿no? Podemos generar la conexión con Arduino, pero además con esta librería puedo mandarle información a Arduino, o con esta librería o mediante esta librería puedo recuperar información que Arduino me envía, ¿no? Entonces, para eso me sirve esto. La librería necesitamos descargarnos para trabajar con esto, para conectarnos, ¿no?, con Arduino. Entonces hay estas dos direcciones. Podrían descargarse de ahí las versiones, de repente la más actual, ¿no?, de la librería del Panama Hightech, ¿no? Entonces,
teniendo esa librería, podemos ya empezar a hacer nuestras operaciones. Entonces, por ejemplo, necesitaría ya tener un pequeño programa en Arduino para hacer mis pruebas, ¿no? Tendría que tener mi librería, tendría que crear un proyecto en Java, algún proyecto sencillo en Java, alguna ventana, le agregaría la librería y nuestro formulario, ¿no? Luego haríamos todo el código para conectarnos con Arduino. ¿Listo? A ver, ¿dónde estamos? Entonces empezaremos aquí. Y es más, a ver, veremos esto, si es que está activo. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Entonces mi ejemplo va a ser sencillo, no lo vamos a complicar. Lo que voy a hacer es tener el Arduino. Y en este Arduino, haremos desde aquí, vamos a ir viendo un poco. Y trabajo con el monitor serie. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Muestro el mensaje 1 cuando este botón de aquí no lo tengo presionado. Si presiono el botón, o si lo mantengo presionado el botón, muestro un mensaje 2. Eso es todo lo que hago aquí, con el botón. No está presionado, manda 1. Y si lo presiono, manda un 2. Entonces, eso es lo que hago con el botón. Simplemente mensaje 1 o 2. Eso para un botón. Y para un LED, lo que hago es colocar o introducir una A. Le pongo A. Y se enciende este LED. Este LED de aquí del Arduino. El LED número 13. Y si coloco B, se apaga. Entonces, eso es lo que hace este pequeño proyectito. Para encender un LED, introduzco A. Y para apagar el LED, B. Entonces, este pequeño ejemplo en Arduino, ¿cómo está hecho? Entonces, eso veremos un poco. Ese ejemplo, a ver, en el Voice Setup. Entonces, necesito el monitor serie o el puerto serial. Lo habilito, ¿no? El 9600. ¿Qué más necesito? Le digo que voy a utilizar un LED en el pin número 13. Entonces aquí en el 13 podría conectarme un LED. Y sabemos que el 13 también tiene su LED ya incluido en la tarjeta. Entonces ese estoy utilizando. Entonces voy a utilizar el LED y un botón. En este caso en el pin número 7. Aquí va a estar conectado el botón. Solo necesito esos dos, un LED y un botón. Entonces haremos para el LED. ¿Cómo hago para que se encienda el LED? Para encender el LED, el código es este, ya en el programa principal. Le digo leer un valor desde el puerto serial, serial.read. Entonces eso le digo leer desde aquí, desde el puerto serie, le digo leer un valor. Y lo almaceno en esta variable que dice valor introducido. Y ese valor introducido lo comparo. Si este valor que he introducido es A, que se encienda el de 13. Y además le estoy agregando, ¿no? En el serial.print me muestre un 3. Entonces eso más verificaremos. Si coloco una A, aquí está el 3, ¿no? Ha mandado el 3. Cuando reconoce esto, ¿no? Y si es que el valor que introduzco es
igual a B. Entonces lo que voy a hacer es apagar el LED y le envío un 4 al puerto serial. Aquí un 4 le va a llegar, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Entonces este programita no está complicado, simplemente con el serial. Le llega una A, se enciende, le llega una B, se apaga. Entonces eso es lo que hace para el LED. Entonces el LED enciende así, ¿no? Con A se enciende, con B se apaga. Y la información viene desde el serial. Ahora para el botón, ¿cómo funciona? El botón está aquí. Igual, hago un digital read del botón, que es el 7, del botón 7, y simplemente pregunto. Aquí no. En nuestro caso, este botón, su conexión es un poco invertido. Entonces me dice, si mi botón está en un estado high, me dice que imprima 1. Entonces todo el tiempo este botón tiene 5 voltios y me imprime 1. Cuando presiono el botón, tiene 0 voltios. Se pone en low. Entonces si no está en high, si está en low, que me muestre 2. Entonces cuando presione el botón, veremos. Si está presionado, Digital Read 7, lee el 7 y dice, ¿está en high? No, no está en high, está en low. Cuando presiono, está en low y me manda un 2. Todo el tiempo un 2. Y si no está presionado, el botón está en high y me imprime 1. ¿No? Eso es lo que hace. Entonces con esto estimo que no hay mucho problema. Simplemente mando un 1 o un 2 para el botón. Y para el encender o apagar el LED utilizo A o una B. Entonces ahora lo que quiero hacer es controlar este Arduino desde nuestro NetBeans. Entonces desde aquí vamos a controlar. A ver, vamos a ver si esto está funcionando. Entonces, ¿eso cómo vamos a hacer? No, necesitamos... Esto lo vamos a cerrar. Y a ver, intentaremos otra vez. Aquí está. ¿Y dónde estamos? Por aquí. Y esto aquí. Entonces, desde una ventana en NetBeans voy a hacer lo mismo. Encender o apagar el LED. Hace rato he encendido y apagado con el monitor serie. Entonces, ahora voy a hacer desde esta ventana en NetBeans. Veremos si funciona. No, encender y se enciende, ¿no? Este LED. Y si presiono el otro botón, se apaga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Puedo encender o lo puedo apagar. Ahora la parte del botón. A ver, veremos. Si lo presiono, si está presionado, el botón se pone en rojo. Y si no está presionado, se pone en verde. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este Arduino, la información que tengo aquí, puedo verlo aquí, ya en Java, en nuestro NetBeans, o desde nuestro NetBeans puedo mandarle información a Arduino, por ejemplo, para encender un foquito o para ver si he presionado o no el botón. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, regresaremos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero,
el código en Arduino y hemos visto cómo está el código. Entonces todo esto, este código para encender el LED y para enviar un 1 o un 2 al puerto serial con el botón, este sería mi código de Arduino. Algo así sencillo, ¿no? Simplemente un LED y un botón, nada más. Entonces ese es mi código en Arduino. En Arduino ya tendría terminado mi programa. Aunque antes de cerrarlo de Arduino, entonces lo que yo necesito en realidad para trabajar desde NetBeans o desde Java, lo que hago es utilizar el puerto serial. Entonces justamente este serial es el que me ayuda. Este serial read, al final lo que hemos hecho es leer desde el monitor serie o desde otro puerto o desde otro programa que tenga el puerto serial. Entonces en este caso vamos a utilizar el puerto serial, pero desde NetBeans. Entonces ya no le voy a enviar la información desde este monitor, le voy a mandar desde NetBeans, pero igualito va a utilizar el puerto serial. Entonces por eso estamos utilizando el serial. Entonces desde ese puerto NetBeans nos va a mandar una A o una B. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora este otro de aquí, estoy diciendo serial.print. Cuando hacía esto, en el monitor serie, esta información le mandaba al monitor serie a través del puerto serial. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Está mandando al puerto serial, pero no voy a verlo en el monitor serie. Esto mismo lo voy a ver, si quieren, en el monitor serie, pero de Java, de NetBeans. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces para cualquier operación, entonces todo vamos a utilizar el puerto serial. Si quiero enviar o recibir información, todo es con el puerto serial. Con el serial, el Arduino va a recibir, y con el serial print, Arduino va a enviar información. Entonces eso es lo que hace. O de esa manera vamos a ir trabajando. Entonces veremos un poco del código, qué cosas vamos a necesitar. Entonces en Arduino eso es todo lo que necesito. Entonces lo mismo que hemos hecho en MySQL. Necesitamos conectarnos. Para la conexión, igual que el anterior, ¿no? En MySQL hemos utilizado una variable con de nuestro objeto. Aquí también, en este caso le vamos a poner ino. Y la línea para hacer la conexión es este de aquí, ino.arduino.rxtx. Este es el que vamos a necesitar. Y este igual tiene, ¿no?, su try catch. Entonces eso automáticamente lo podemos generar también. Entonces el que me interesa es este de aquí. Entonces para comunicarme con Arduino, ¿qué datos necesito? Necesito el puerto de comunicación y la velocidad. Entonces vamos a regresar otra vez aquí. Para que este Arduino, todo este código está en Arduino, ¿no?, en la placa. Para que este código, el código que tengo en el Arduino, para que se comunique con este monitor serie. Entonces este monitor se comunica con este Arduino, ¿no? Entonces esta ventana se comunica con la placa. ¿Cómo hago para que se comunique? ¿O cómo hemos hecho? En esta ventana necesito especificar la velocidad. 9600 en esta ventana. Y el Arduino, la placa, también tiene que ser 9600. ¿No? Ese es un primer detalle. El segundo detalle, para que esta ventana
igual se comunique con esta tarjeta, necesito aquí en herramientas especificar el puerto con cuál estoy conectado. Y aquí le digo con el 10. Entonces, esa misma información o esa misma manera de conectarnos para que esta ventana se conecte con la placa, lo mismo hacemos aquí. Necesito decirle qué puerto voy a utilizar, si es el COM5 o el COM10, y qué velocidad voy a utilizar, 9600 por ejemplo. Entonces necesito la misma información para que se comunique desde Java, se pueda comunicar con nuestro Arduino. Listo, entonces eso es lo que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar esto de aquí, este listener. Aquí le hemos puesto el listener. Ese listener, ¿para qué nos va a servir? Ese listener en realidad es el que lee de Arduino. A ver, para ir comparando. Ese listener en realidad me va a trabajar con todos los serial.print. Cada vez que Arduino utilice el serial print, regresaremos aquí. Cada vez que utilizo el print, me manda el mensaje, ¿no? Y se va llenando, se actualiza automático, ¿no? Va a ir llenando con 1, con 2. Entonces todo el tiempo estoy viendo esta información. Para generar ese mismo efecto, de que todo el tiempo pueda ver qué información me llega, utilizo el listener. Entonces, desde aquí le digo, voy a utilizar el COM5, por ejemplo, la velocidad 9600. Y además le digo, voy a utilizar su propiedad o el listener. Ese listener, el efecto que hace es ir verificando si es que Arduino está haciendo algún print, si está enviando alguna información. Si Arduino hace algún print, envía aquí, ¿no? Y este está recuperando ese valor. Imprime y aquí lo estoy mostrando. Aquí se ve. Entonces, ese mismo efecto hace este listener. Entonces, cada vez que me muestre algún print, ¿no? Cada vez que desde Arduino se genere un print, este listener lo que va a hacer es recuperar esa información y voy a poder ver en algún lugar. Entonces para eso me va a servir este listener. Cada vez que Arduino haga algún print, cada vez que desde Arduino haga un print, un serial print, este listener va a recuperar ese valor. Ese valor se lo va a agarrar a este listener, ¿no? Va a decir, no, tengo un print, lo agarro. Eso es lo que va a hacer. Entonces, con ese listener, en realidad lo que vamos a hacer es recuperar la información que Arduino nos está enviando o está enviando al serial. Y su opuesto sería para enviar la información. Lo que hacía desde aquí, para enviar la información, desde esta ventanita, si le colocaba A, esta información, lo que en realidad pasaba es que esta A le estoy enviando a la placa. Entonces, ese mismo proceso, ahora ¿cómo sería aquí? Para hacer ese proceso, donde estamos, lo que ya tendría que utilizar es el send-data, enviar información. Send-data va a decir enviar información a nuestro Arduino. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso que vamos a realizar para enviar información o recuperar desde NetBeans. Con esto de lectura, en realidad recupero la información que Arduino manda. Y esta escritura, desde Java le voy a mandar información
a la placa Arduino. Entonces así funciona. ¿Listo? Entonces ya iremos al código. ¿Cómo vamos a realizar? Bueno, en mi caso ya tenía este ejemplo, ¿no? ¿Dónde estamos? Base de datos ya no. Este de aquí. Entonces, en mi caso, lo que he hecho es crearme 3 botones y una caja de texto más para mostrar información. ¿Listo? Entonces, lo primero que necesitamos, ¿no? Podemos ir, a ver cómo vamos de tiempo. Ya. Nos crearemos un nuevo proyecto. Bueno, eso no es crear, eso es abrir. Esto. Entonces nos vamos a crear un proyecto, otra vez Java aplicaciones. Y le llamaremos mi Arduino, si quieren. Y finalizar. Entonces ya tengo mi proyecto aquí. Está en blanco, no hay librerías, no hay nada. Entonces lo que hacemos es agregarle la librería. Entonces pueden descargarse ese Panamá y si se descargan vamos a ir a jar folder y vamos a ver dónde tenemos. Estoy en descargas, de repente tengo por aquí Panamá Hitec Arduino, este de aquí, ¿no? Esa librería. Ya tengo la librería, ¿no? Se llama así, Panamá Hitec Arduino, y dependiendo de la versión hay el 3.1, el 3.0, el 3.2, el 2.8, versiones más inferiores, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta versión 3.1.0. Entonces ya tengo la librería. ¿Y qué más necesito? Crearme una ventana nuevo y formulario, ¿no? Le llamaremos igual principal. Ya está nuestra ventana y nuestra librería. Entonces con eso vamos a ir trabajando. Entonces podemos hacer lo mismo que hemos hecho en MySQL. Colocarnos un botón y hacer conectar, por ejemplo. Un botón para conectarnos con Arduino, para ver si hay errores o no hay errores al conectarnos. Entonces le podemos cambiar igual btn y que sea el conectar. Entonces tengo que conectarme esta ventana con nuestro Arduino. Entonces aquí podemos hacerle el código. Entonces regresaremos aquí. Para conectarnos vamos a necesitar de este objeto ino. Y en este caso hemos hecho en el constructor, dice este ejemplo, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer en un botón. ¿Listo? Entonces veremos si funciona. Nos vamos al código. Todo esto, mensajes no necesito. Esto tampoco de aquí. Entonces nos crearemos nuestro objeto que es de tipo Panamá y el Hitec. Panamá Hitec y Arduino. Y le hacemos de tipo el nombre, ¿no?, de nuestro objeto que va a tener. Listo, entonces este es el que vamos a crear.
¿no? Este Panamá Hitec Arduino. Listo, a ver dónde estamos. Este de aquí. ¿Qué más vamos a necesitar? En el botón, hacer la conexión. Entonces vamos a hacer eso aquí. Primero nuestro objeto, ¿no? Y en el botón, aquí, lo que vamos a hacer es agregarle ese objeto, ¿no? Entonces vamos a hacer ino y le vamos a poner nuevo Panamá Hitec, la misma clase, ¿no? Este de aquí. Panamá Hitec y Arduino. Así quedaría. Todavía tengo errores. Ahorita lo vamos a solucionar. Necesito, entonces ya tengo, ¿no?, mi objeto que está relacionado con la clase Panamá Hitec. En realidad esto es la librería, ¿no? Es una clase que está en la librería. Esto ya hemos visto, ¿no?, cómo crear nuestros objetos. Se llama ino. Ahora necesito conectarme. Como MySQL, este es igual de una sola línea. Entonces, ¿cuál voy a necesitar aquí? Utilizo el Arduino RX TX. ¿Y qué vamos a colocar en ese RX-TX? Entonces aquí le colocamos los datos que necesito para comunicarme. Por ejemplo, necesito el puerto de comunicación, el COM10 por ejemplo, coma, necesito la velocidad y necesito listener. Entonces esto sería lo más básico que necesito para comunicarme. Entonces importaremos primero este. Entonces ya lo hemos importado, ya no tengo el error y se ha importado, ¿no?, de nuestra librería este archivito, ¿no?, el Panamá Hitec Arduino. Y ya está. ¿Qué más me falta? Tengo que crearme este listener. Entonces este listener, ya de entradita le pido o le digo que voy a utilizar el listener, ¿no? Entonces de repente podría dejarlo así nomás, sin el listener. Pero en nuestro caso, si lo dejo sin listener, le voy a decir que solo voy a enviar información, ¿no? Entonces nosotros queremos enviar y recibir información. Entonces le vamos a dejar con el listener, sí. Entonces con esto ya tendría la comunicación. Cuando presione el botón nos vamos a comunicar. Ahora lo siguiente. Entonces todo hasta ahí lo dejaremos. Como me falta el listener, lo vamos a completar. Y es el listener de donde viene. Entonces hasta aquí ya tenemos, ¿no? Tenemos nuestro objeto ino, lo hemos creado. Y tenemos la comunicación con Arduino RX TX. Lo siguiente es empezaremos con la lectura. Y justamente esa lectura utilizo el listener. Entonces esto es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces para listener vamos a crearnos este código de aquí. Y ya les he explicado un poco. Este listener lo que va a hacer es recuperar información
desde nuestro Arduino, ¿no? Cada vez que el Arduino haga algún serial print, este es el que va a leer. Entonces haremos este. Entonces en este caso está un poco largo el código. Para ganar un poco de tiempo, y lo que voy a hacer es copiar de este otro su listener. Este de aquí, este listener. A ver, veremos, lo vamos a copiar. Y nuestro archivo principal. Ahora, ¿dónde colocamos ese código del listener? Entonces es como si fuese otro método, ¿no? Entonces en el lugar de los métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía el constructor. Entonces aquí abajo podemos crear nuestro listener. Entonces tendríamos que agregar todo el listener, y además todo esto lo voy a borrar. Hasta aquí. Entonces todo este código tendríamos que escribir. ¿Y qué hace? Nos creamos el listener. Creamos el listener, empieza aquí y termina aquí. Entonces dentro del listener, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un override, no hay problema. Esto usualmente automáticamente se genera. Más adelante vamos a ver cómo funciona. Lo que hacemos dentro de este listener, nos creamos de tipo público un void, un serial event o serial event, eventos del puerto serial. Entonces, todo esto ¿qué va a ser? Y no lo hemos puesto en un botón, lo estamos poniendo directamente en este listener. ¿Por qué lo hacemos así? Así separado en un listener, como si fuese un método. Hacemos en este formato para que todo el tiempo esté revisando el puerto serial. Todo el momento va a revisar si es que hay alguna información que Arduino manda. Porque si esto hago en un botón, todo el rato tendría que presionar el botón y verificar si están enviando alguna información. Pero en este caso lo hago en este formato como si fuese un método, y que todo el tiempo está funcionando. Todo el tiempo funciona esto. ¿Y qué es lo que hace? Me generó este serial event, ¿no? Este void serial event. ¿Y qué es lo que va a hacer este serial event? Dentro de su código, lo que voy a hacer es verificar si hay algún mensaje disponible. Entonces, este código de aquí todo el tiempo funciona. Me creo el void serial event, y dentro de eso, o si quieren para que no esté muy lleno, lo vamos a simplificar más. Se quedaría así. Esto sería lo más simple. Es más, lo vamos a ordenar. Quedaría así. Esto es lo que necesito. Lo que hace es verificar todo el tiempo. Eso hacemos con override. Ejecuto este código todo el tiempo. Todo el tiempo está revisando si me llega algún mensaje. Eso es lo que hago. Listo, entonces este public void o public void lo que está haciendo es revisar si es que desde Arduino, desde aquí, si es que hay algún print, este está verificando. ¿Y cuál hace esa verificación? Este ino. Ino. Hay un mensaje disponible. Si hay verdadero, entonces tomaré alguna acción. Y si no hay nada, entonces no hago nada, ¿no? Entonces aquí adentro es donde voy a hacer mi código, ¿no? Si es que hay algún mensaje,
disponible, algo voy a hacer yo con ese mensaje. Entonces eso hace, ¿no? Entonces, si hay algún print, este está esperando eso. Está esperando a que haya un print. Esto todo el tiempo funciona. Hay un print, va a hacer algo. Si no hay print, no hace nada y sigue esperando, ¿no? Entonces, cada vez que haya algún mensaje, se activa esto, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora necesitamos importar algunos datos aquí. Necesito el Serial Port Event Listener, ¿no? Este formato ya lo conocemos. Simplemente nos estamos creando nuestro objeto. Lo mismo que este otro. Entonces, necesito importar ese archivo, el Serial Port Event Listener. Y para los eventos también necesito importar. Y ya están los eventos. Para el mensaje, este mensaje me dice no puede ir así sueltito este mensaje. Es posible que en algún momento haya algún error, alguna falla. Este mensaje necesito protegerlo. Entonces me pide utilizar un try catch, por ejemplo. Y ya está. No, automáticamente se ha generado el try. Desde aquí es, ¿no? Desde este try. El try para esta instrucción. Nada más, ¿no? Y me ha generado dos catch. Catch Serial Port Exception, Arduino Exception. No tengo dos catch para un solo try. Y puedo combinar estos dos catch en uno solo. Y es más, aquí estimo que me da la opción un multicatch. Entonces, si para una instrucción tengo varios catch, varias formas de verificar el error, por ejemplo, voy a verificar si el puerto está mal o el Arduino está mal, cualquiera de esos errores para este código. Entonces, para no tener hartos catch aquí, puedo unirlo en uno solo. Puedo utilizar este multicatch y solo ya tengo uno. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí se ha puesto, ¿no? La primera excepción y la otra excepción. O pasa esto o ocurre el otro, ejecuto algún error por aquí. Eso es lo que hace. Entonces, de esa manera va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ese es el código que necesito para conectarme. ¿Qué más vamos a necesitar? Entonces, con esto ya estaría, ¿no? Este código de aquí, este void serial event, lo único que hace es recuperar información del puerto serial. ¿Y cómo voy a recuperar? Y regresaremos aquí. Este de aquí, ino.printMessage. Ahí tengo el resultado. Ahí está almacenado el resultado. Entonces tendría que hacer eso. Ese resultado, ¿dónde lo voy a mostrar? Lo puedo mostrar en una caja de texto. Entonces haremos eso. O en un label también podría ser, ¿no? No hay mucho problema. Aquí vamos a mostrar. Entonces, regresaremos si es que hay algún mensaje. Entonces, en el jtext, si no me equivoco, era el field 1. Aquí vamos a mostrar set text. ¿Y qué mensaje vamos a mostrar ahí? Lo que vamos a hacer es ino.elprint. Este de aquí. Entonces, este inoPrint message en realidad es
o este de aquí contiene la información que el puerto serial me manda. Este serial print del Arduino, si le mando un 1 o un 2, esta información llega aquí y este recupera esa información. Entonces lo que vamos a hacer, si he mandado un 1, esa información se va a almacenar en este inoprint message y ese mismo valor lo voy a mandar al text field. Entonces de esa manera funciona. Listo, de esa manera voy a recuperar toda la información desde Arduino. Eso por un lado, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos? Lo otro que necesitamos es, ya tendríamos esto de aquí, para recuperar información desde Arduino. Ahora, nosotros le enviaremos información a Arduino. Entonces, esto ya no es muy complicado. Igual haremos en un botón. De repente este es el código un poco, tal vez difícil de entender, porque este código todo el tiempo funciona y además está esperando a que haya alguna información disponible en el puerto serial. Y si hay, recién recupero la información. Del otro lado ya no es muy complicado. Si es que quiero enviar información, para enviar, si queremos le podemos cambiar, botón enviar. ¿Cómo vamos a enviar información? Esto todavía nos falta corregir. Para enviar información, lo único que necesito es, sigo trabajando con Ino y el send data, enviar información de tipo string. Y aquí podría colocarle la información que quiero mandar, pero así de manera directa no me sirve o no me deja enviar de forma directa la información. Entonces lo más conveniente es crearnos una variable, por ejemplo una variable a, y que tenga una a, por ejemplo, y punto y coma, y vamos a enviar esa información. Listo, entonces esta a es el que voy a enviar, dice send data, enviar información. Envío la variable a y en realidad es este mensaje, y este mensaje es el que le va a llegar a Arduino a través del puerto serial. Entonces aquí dice serial.read, si le envío esto va a leer una a. Eso es lo que hace. Ahora aquí igual me pide utilizar el try catch para proteger este código, ¿no? Y proteger el programa de errores. Y lo que les decía, ¿no? Utiliza doble catch, puedo utilizar solo uno. Entonces si quiero utilizar solo uno, podría hacer esto, ¿no? Copiar, pegar, utilizar esta excepción o utilizar la otra excepción. En cualquiera de los dos casos generar un error o el mensaje de error, y uno de estos catch ya no necesitaría, me quedaría así, ¿no? Con un solo catch. O lo que hemos hecho hace rato, ¿no? De forma manual o de forma automática, ¿no? No de forma manual. De forma automática decirle multicatch y hace lo mismo, ¿no? O se genera este error o se genera el otro error. Voy a generar un mensaje, un código de error. Eso es lo que dice, ¿no? Y con esto ya puedo enviar información. Aquí me faltaba
el try catch también me pide aquí que utilice un try y un catch para la conexión. Entonces con eso ya estaría casi listo. No, pero vamos a ver qué errores podríamos tener. Vamos a verificar algunos errores. Entonces probaremos esto. A ver qué tal está. Podemos enviar una A o podemos leer algunos valores. Entonces probaremos este. Run file. Y veremos si se conecta. Y ya está conectado. No le hemos puesto un mensaje. Podríamos colocar un mensaje, ¿no? Donde estamos en el botón conectar aquí. Podría colocarle un mensaje, ¿no? Aquí. Si se ha conectado, que diga un mensaje conectado. Y si hay error, un mensaje de error, ¿no? Podríamos ir mejorando el código. Pero estamos haciendo de la forma simple. Entonces hemos hecho conectar y se conecta con Arduino. Dice conectarse con Arduino con el COM10 9600. Entonces, a ver, regresaremos. Este de aquí, este Arduino justamente está conectado en el COM10 y con 9600. Entonces se conecta. Ahora, este enviar, puedo enviarle una información. ¿Y qué información envía este? Simplemente le envío una A. A ver, probaremos. Y cuando le envío una A, se enciende el LED. Entonces tendría que hacer otro más para enviarle una B. Y si quieren, aquí le pondremos enviar A. Y nos haremos otro botón que sea el enviar B. Y si quieren le ponemos btn enviar B. ¿Y qué código le vamos a colocar? Entonces el mismo de arriba, ¿no? Me voy a colocar un string B si quieren, B igual que sea B también. Y le voy a hacer ino.send data y le enviaré esa B. Y ya está. Pero necesito el try catch. Y además que sea multicatch. Listo. Entonces envío una A o envío una B. A ver, hasta ahí probaremos. Este no necesito. A ver, nos conectamos y vamos a enviar la A, esa A, ¿no? Regresaremos aquí y vamos a probar. Enviar una A, se enciende el LED. Enviar una B y se apaga el LED. Entonces ya puedo o ya me puedo conectar y puedo enviar información. Enviar A se enciende, ¿no? Y enviar B, le envía la B y se apaga. Entonces eso ya está haciendo con el código. Cuando aquí envío una A, esto lee ese valor y si es una A, enciende el LED. Nada más. Y cuando envío la B, esto lee B y si es B, lo apaga. Entonces eso es lo que podemos hacer. ¿Listo? Entonces podemos encender y podemos apagar. Ahora verificaremos el otro. Este 1 de aquí, ¿de dónde sale ese 1? Ese 1 hemos hecho en el listener. Este es para enviar una A o para enviar una B. Esto era para la conexión.
Y el listener lo hemos hecho aquí arriba. Esto lo cerraremos. Este es nuestro listener. Y cada vez que hay algún mensaje, si hay algún mensaje, en el text field 1, que es este texto, o veremos así, en este text field va a imprimir o va a mostrar el mensaje que Arduino me ha enviado. Por ejemplo, Arduino me está enviando un 1 y ese mensaje lo envía aquí. ¿Y por qué me envía Arduino 1? Arduino me está mandando 1 si es que mi botón no está presionado. Si presiono el botón, debería enviarme el 2. Entonces verificaremos eso. A ver, esto por aquí y este. A ver, veremos. Vamos a presionar. Y se cambia a 2. Entonces me está enviando un 2. Arduino, esta placa, por el puerto serial o por este cable si quieren, llega a la computadora y nuestro programa NetBeans lee ese valor 2, ¿no? Y si lo suelto, cambia a 1. Si presiono 2, suelto 1, ¿no? Entonces ya está. Ya puedo leer, desde mi Arduino puedo leer la información, o desde NetBeans puedo enviarle información. Puedo enviarle o puedo recibir la información. Y este detalle más, es un poco rápido, ¿no? Tendríamos que colocar un delay. Este me faltaba de aquí. Cuando lee una A, me envía un 3. No, es muy rápido aquí. De repente no pueden verlo. Tendríamos que colocarle un delay. Cuando envío, se aparece un 3. No, a ver, vamos a intentar colocarle aquí un delay. Esto vamos a cerrar. Y vamos a colocar un delay 2000, por ejemplo. Y aquí abajo también. Y lo vamos a subir. Entonces cada vez que reciba una A, vamos a encender el LED y vamos a enviar al puerto serial un 3 y le vamos a colocar una pausa. A ver qué es lo que pasa. Si es que podemos ver este 3. Entonces repasaremos un poco. La comunicación no hay mucho problema. Solo utilizo el Arduino RX-TX. RX-TX en realidad hace referencia a que me voy a comunicar. ¿Para qué? Para enviar y recibir información. Estoy habilitando esa opción. Entonces voy a hacer ambas cosas. Voy a enviar y recibir. ¿Y dónde voy a utilizar o cómo me voy a conectar? Entonces coloco entre comillas el puerto el que voy a utilizar. Por ejemplo, COM5. Coma la velocidad de la comunicación, 9600. Y coma un listener, un lugar donde voy a recuperar información. Entonces eso es lo que hago para la comunicación. Ahora, para leer valores, justamente utilizo este listener. Entonces le digo que todo el tiempo va a estar escuchando algo. Va a estar escuchando a nuestro Arduino o va a estar verificando el puerto serial si es que hay información. Eso hace el listener. Entonces todo el tiempo va a ir verificando. ¿Y cómo verifica si es que hay información? Con este código. Si hay un mensaje disponible.
si es que hay un mensaje disponible. Primero verifico eso, ¿no? Si es que hay mensaje disponible. Todo el tiempo esto está verificando. Hay mensaje disponible, hay mensaje disponible. Si hay mensaje disponible, entonces, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cómo recupero ese mensaje? Con print message. En ino.printMessage está almacenado justamente el mensaje que ha llegado. Entonces, ese valor o ese mensaje que ha llegado lo voy a mostrar en el texto. Eso es lo que hago. Y para enviarle información al Arduino, utilizo el send-data. Con este send vamos a enviar una información al Arduino. ¿Y qué información le vamos a mandar? Un string, por ejemplo, una letra, una A. Esta A o este string A le envío al Arduino, ¿no? Entonces puedo enviar o puedo recibir con el listener. ¿Listo? A ver, veremos, esto ya está. Y a ver, probaremos. ¿Qué pasa? Nos conectamos. Y está el 1. Y a ver, enviaremos. Y aquí está. Al enviar, lee un 3. Esto es lo que ha pasado. Desde aquí le envío una A. Le envío una A al Arduino. Y Arduino lee esa A. Cuando lee esa A, se enciende el LED 13 y el serial print me manda un 3. Entonces enviar A y me envía ese 3. Este 3, envío el A y recupero un 3, ¿no? Eso es lo que hago. Envío A y recupero 3. Para el B es lo mismo. Envío B desde NetBeans y el Arduino me devuelve un 4. Envío B y me devuelve el 4. Se pierde el 4 porque termina este código, luego pasa a este otro. Y en este otro, este es el que se activa, ¿no? Entonces ya con esa información puedo generarme una ventana más amigable, como este otro. Para encender, apagar son los mismos dos botones, la misma caja de texto. Simplemente para el botón le hemos agregado uno más. Y en realidad, ¿qué hemos hecho en el código? ¿Qué le hemos agregado? Esto ya pueden ir verificando ustedes. Lo que hemos hecho es hasta aquí, sin esto, ¿no? Hasta aquí. En el texto, el mensaje. Pero para que sea más visual, para que ya son adornos, ¿no? ¿Cómo podría agregar? Podría decirle el valor, ¿no? De esta mi caja de texto lo almaceno en una variable. Y pregunto, ¿no? Si lo que tiene esa caja de texto es igual a 1, el botón que se coloque en verde. Si es igual a 2, que se coloque en rojo. Cuando sea 3, este que esté en verde y este que esté en blanco. Cuando sea 4, simplemente ya es trabajar con los colores, ¿no? Lo único que hacemos es trabajar con los colores de los botones. Por ejemplo, si es que es 1, este que se ponga en verde. Cuando sea 2, que se ponga en rojo. Eso está aquí. Cuando es 1, ese botón se pone en verde. Cuando es 2, ese botón se pone en rojo. Y todo eso compara con la variable valor o con la caja de texto. Si mi texto es 1, verde. Si es 2, rojo. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Para encender y apagar lo mismo. Si quiero encender, se pone en verde. Encender era cuando sea 3. Enciendo y me devuelve un 3. Si es que es 3, se pone en verde. Y el otro se pone en blanco.
este en verde, el otro en blanco. Y al apagar se ponen 4. Entonces, para apagar cuando es 4, este se pone en blanco y el otro se pone en rojo. Simplemente es eso, ¿no? Un juego de colores aquí, para encender y apagar. Y el botón, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir trabajando con nuestro Arduino. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Para que la librería funcione, esta librería, bueno, hay algunas condicionales, ¿no? Necesito que mi JDK tenga por lo menos esta versión, la versión 241. Entonces, cuando hemos instalado nuestro NetBeans, o pueden revisar esa clase cuando hemos hecho, nos descargamos, ¿no?, el JDK. A ver, veremos, no sé si sigue por aquí. Software Java. Ahí justamente aquí, ¿no? Cuando instalamos Java, o como ejemplo, les he mandado el JDK, justamente la versión 241. ¿No? Este JDK 241. Entonces, con esta versión no van a tener muchos problemas al conectarse. Pero es posible que ustedes en sus máquinas tengan otra versión del JDK. Por ejemplo, el 8, no sé, el 500, el 600, o la versión 11, por ejemplo, ya no el 8, la versión 11, o versiones más superiores. Entonces, esta librería, el que estamos utilizando, este PanaMagiTech, es compatible o trabaja sin problemas con esta versión de JDK 241. Entonces, ¿qué pasa si tengo otra versión? Si tengo otra versión, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo voy a cambiar la versión del JDK? Puedo entrar aquí en Arduino, le hago clic derecho y propiedades. Y en sus propiedades, aquí dice librerías. Y para mis librerías, en este otro lado dice Java Platform. Por ejemplo, aquí yo ya tengo dos versiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Me voy aquí, administrador de plataformas. Y si solo tengo una versión, de repente no es la 1.8, de repente es la 11 o es otra versión, y yo quiero agregarle el 241. Entonces aquí le hago, ¿no?, agregar plataforma, y le digo Java Standard Edition, una edición estándar de Java. Le pongo siguiente y busco el archivo. Entonces regresaremos aquí. Este archivo tengo que instalarlo, este JDK. Lo instalo, siguiente, finalizar. Ya hemos hecho esto, ¿no? Si tienen la versión 11, de repente han hecho lo mismo. Instalar, siguiente, aceptar, ¿no? Cuando esto se instala, regresaremos aquí. Ese archivo se instala en archivo de programas y en Java. Archivo de programas, Java, y ahí adentro se instala ese JDK. Este de aquí, ¿no? Este JDK. Ese archivo se instala en esta carpeta Java. Esa carpeta Java está en archivo de programas, Java. O de repente ustedes han puesto otra dirección, pero por defecto está en Java. Y aquí se instala todas las versiones JDK. Por ejemplo, en mi caso solo tengo dos versiones, el 281 y el 241. Entonces, si instalo otra versión, aquí va a estar. En nuestro caso quiero el 241, entonces escojo ese JDK 241. Y ya me sale aquí todo, ¿no? Y le puedo poner aquí un nombre para acordarme, ¿no?
En mi caso yo le he puesto, o si quieren aquí le puedo colocar otro nombre, ¿no? Versión para Arduino le pondremos. Y ya está. Y le pongo finalizar. Ya tengo aquí esa versión, ya está agregada. Y lo cierro. Regreso otra vez a esto, regreso a esta ventana. Y ya puedo escoger aquí el JDK 1.8 versión para Arduino. Y ya está. Y en este mi proyecto, donde dice librerías, este JDK ha cambiado su valor. Aquí dice versión para Arduino. Entonces con ese debería trabajar para no tener errores de comunicación. A veces esta librería no es compatible con otras versiones de JDK. Entonces necesito esa versión, esta versión de aquí, el 241. Con ese es compatible. Entonces con esa versión no voy a tener problemas y se va a comunicar y voy a hacer todas nuestras operaciones sin problemas, ¿no? La comunicación para leer un valor desde Arduino y para enviar un valor a Arduino. ¿Listo? De esa manera funciona. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Bien, si no hay dudas, no hay consultas, ya la siguiente clase vamos a hacer otros ejemplos más. Por ejemplo, en este caso solo hemos hecho con señales digitales, ¿no? Encender o apagar un LED o leer el estado de un botón, si está encendido o está apagado el botón, ¿no? Entonces también podemos hacer esto mismo con señales analógicas. Por ejemplo, un sensor de temperatura. Aquí lo que leemos es un botón, si está encendido o está apagado. También podemos leer un sensor de temperatura. Entonces podemos colocar una cajita de texto y leer un sensor de temperatura. O al revés, desde aquí simplemente encendemos o apagamos un LED, ¿no? Entonces también podríamos colocarnos aquí un potenciómetro y mandar una señal analógica al Arduino, ¿no? Entonces esas pruebas también vamos a ir realizando, ¿listo? Entonces si no tienen más dudas, no hay más preguntas, entonces vamos a continuar la siguiente clase, ¿listo? Entonces nos vemos la siguiente clase.